Hola a todos, bienvenidos a un video más de Caso y Misterio. Hoy vamos a hablar sobre las burletas. En El Salvador a mí me contaban muchas historias sobre las burletas. Y bueno, una persona cercana a mí me contó la experiencia que tuvo cuando le sucedió esto. Y le pasó cuando iba de camino al pueblo. Vamos a hablar sobre las burletas. Vamos a llamar a esta persona por otro nombre. Así que la vamos a llamar por el nombre Luisa. Luisa, ella frecuentaba ir al pueblo a comprar, pero cuando iban al pueblo allá, pues van no solamente una persona, a veces se reúnen varias personas para ir al pueblo a comprar. Entonces, en esa época el transporte público no estaba. Sí había transporte público, pero no llegaba hasta las zonas muy rurales. Esa zona donde yo les estoy hablando, solamente la gente se transportaban por pick-up. Entonces la gente solo se transportaba por pick-up, pero hay personas que mejor decidían caminar. En este caso Luisa y otras vecinas de Luisa mejor se iban caminando, porque esperar que el carro, el pick-up llegara a recogerlas, se iban a tardar mucho. Así que Luisa había quedado con sus vecinas que iban a ir a comprar al pueblo, pero sus vecinas no le avisaron que iba a ir al pueblo, así que ella no sabía. Cuando se vino a dar cuenta que sus vecinas se habían ido, ella pues se decidió irse detrás de ellas, pero las vecinas ya iban muy adelantadas. En ese lugar, en ese camino para ir al pueblo, tenían que cruzar como un bosque. En esos bosques, es un bosque, como no sé llamarlo bosque o bueno, no sé, era como tenía que cruzar una finca, como una hacienda, pero esas haciendas habían como terrenos, habían donde llevaban las vacas, terrenos donde sembraban milpa, pero había una calle hasta que era para llegar hasta el pueblo. Entonces Luisa, al ver que se había quedado ella sin ir al pueblo, se apresura para alcanzar a sus amigas. Pero sus amigas como que ya iban muy adelantadas, como les había dicho. Entonces cuando empieza a caminar ella. Allá había un río, hay un río que cruza por ahí. Entonces en ese río hay muchos árboles de amate. ¿Qué pasa? En ese momento, cuando ella cruza el río, ella dice que sintió su cuerpo pesado. Lo sintió como que ya no era algo normal. Entonces cuando ella llega a la calle plana, ella dice que desde lejos vio que iban sus vecinas caminando, pero ella
dijo, entonces las voy a alcanzar, pero ellas iban como corriendo, como caminando muy deprisa. Ella la miraba que iban muy rápido. Entonces ella dijo, voy a caminar más rápido para alcanzarlas. Pero cuando ella dice que subía la cuesta y bajaba, las miraba más lejos y más lejos y más lejos. Entonces en ese momento, cuando iba por la calle plana, como les había dicho, allí es una zona donde hay muchos árboles, y allí hay árboles que se llaman amates. Los amates son unos árboles curiosamente muy misteriosos, porque en esos amates siempre asustan, siempre han asustado todo el tiempo. Entonces dice que ella iba caminando, y cuando sintió, su cuerpo ya no se sentía pesado y sentía que no avanzaba. Entonces ella iba caminando y no avanzaba. Cuando de repente ella sintió como que algo estaba detrás de ella, que venía detrás de ella, caminando siempre a la par, o sea, atrás, pero ella sentía como que pasos. Entonces, cuando de repente dice que sintió cuando la llama por su nombre y le dice, Luisa, Luisa. Entonces ella, cuando escuchó su nombre, ella se quedó ella no respondió, ni siquiera, no caminó, pero escuchó su nombre, pero no se detuvo. Siempre iba caminando, porque a ella ya su padre y sus familiares le habían contado sobre las burletas, que las burletas siempre cuando te habla no tienes que voltear a ver hacia atrás, porque si volteas a ver para atrás te jodiste, porque si volteas a ver para atrás dicen que tu cara queda torcida, y aparte que te dan unas fiebres que como que te vas a morir, y te quedas no puedes hablar. Entonces ella se acordó de eso y dijo, no, lo que yo estoy escuchando ahorita en su mente, iba siempre hablando, son esas burletas, dijo así. Entonces no voy a voltear a ver para atrás. Entonces ella no volteaba y la burleta le iba hablando por su nombre, le iba diciendo Luisa, 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 así. Pero dice que era una voz muy aguda, así. Entonces, cuando llega a la bajada hacia abajo, ella sintió como que venía una piedra grande rodando, y entonces ella dice que aceleró, caminar más rápido, pero ella sentía que caminaba más rápido, pero como que no avanzaba. Entonces, cuando llega hasta a la mitad de la cuesta hacia abajo, dice que sintió como que esa piedra grande, roca que venía detrás de ella, como que le iba a pegar. Y entonces y dice que escuchó unas risas, como que se reía. Entonces la dichosa burleta lo que quería es que ella volteara a ver para ganarle, y así no sé qué es lo que iba a hacer, tal vez como dice ella, si yo hubiera volteado creo que me hubiera fregado, porque lo que esas burletas hacen es que te llaman por tu nombre, pero después las personas quedan mal. Entonces ella dice que cuando baja la subida, la cuesta, encontró a su vecina
sus amigas estaban asustadísimas. Y entonces ella le dijo: nosotros veníamos asustadas porque los asustaron allá desde la mate. Y a ti, le dijo, a mí también. Entonces, pero no volteamos a ver, pero a ella le salió la burleta a estas. Lo que les había salido es que como que las venían siguiendo. Entonces por eso dice ella que venían rápido, corriendo. Entonces, después de todo eso, ellas se fueron para el pueblo. Pero estando en el pueblo ya no tuvieron el valor de regresar nuevamente solas. Así que tuvieron que esperar otras personas más que eran del mismo lugar para irse en grupo. Porque realmente, o sea, esas burletas estaban ahí. Ese espíritu está ahí. Iba a asustar a cualquiera nuevamente. Y bueno, esto, yo como he dicho muchas veces, los palos diamante y las zonas, siempre lugares así como misteriosos, como lugares como montañas y todo eso, en esos lugares asustan muchísimo. Y no solamente, hay muchas personas que han tenido muchos, ¿cómo se dice? Que los han asustado. Esto de las burletas es muy famoso en El Salvador. Cualquiera te puede decir, algunos han tenido experiencias paranormales sobre esto. Bueno, amigo, esto era una leyenda que a mí me contaron. Alguien cercano a mí me contó esto que le pasó. Y sí, fue cierto. Antes salía muchas cosas de estas que asustaban a las personas. A mí nunca me asustaron, pero siempre tuve mucho miedo a los árboles de amate, porque esos árboles son muy misteriosos. Bueno, así que dejo hasta aquí el video historia de los ¿cómo se llaman? De las burletas. Bueno, nos vemos muy pronto en otro video. Hasta luego, chao.